Quiero que vayamos ahí a Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 1, ¿verdad? Entonces le pido que usted esté atento, que usted vamos a mirar aquí algunos detalles. Y dice el versículo 1: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, la primera cosa que uno lee aquí es que el Señor Jesucristo, dice, le dio una revelación a Juan, y esa revelación es todo el libro de Apocalipsis. Entonces vamos un poquito más adelante. En el versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Vamos a repetir esto para ir hilvanando algunas cosas. El mismo apóstol Juan está haciendo una especie de presentación cuando comienza en el libro a escribir, y dice: yo, Juan, vuestro hermano. Recuerden que acabo de leer que el Apocalipsis era para los siervos del Señor Jesucristo. Y dice: yo, Juan, el hermano de ustedes y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Habían 7 iglesias en el continente asiático a los que iban dirigidas unas cartas, y el apóstol Juan escribe, y están ahí las cartas en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Pero vean lo que dice aquí. En el versículo 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando yo lo vi, dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene las llaves de la muerte? Ahí dice, Cristo dice: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son,
y las que han de ser después de estas. Escribe Juan. Entonces, la semana pasada yo estuve hablando acerca de Moisés y este evento en la vida de Moisés, cuando tuvo esta experiencia mirando una zarza, un árbol, un arbusto del desierto, ardiendo en llamas que no se consumía. Entonces, lo que yo relataba la semana pasada es que Moisés había tenido un evento en su vida anterior. Cuando tenía unos 40 años, Moisés había matado a un egipcio, huye de esa situación, huye de ese percance, de ese delito que cometió, y por 40 años Moisés quedó mudo. Por 40 años no se escucha nada acerca de este Moisés, y cuando tiene 80 años Dios llega a sorprender a Moisés, a llamar la atención de Moisés. Y bueno, a partir de ahí, yo decía la semana pasada, Dios cambió la historia de Moisés. Moisés, que era un hombre que probablemente había cargado sobre sus hombros con aquel pasado, con aquel evento indeseable, ingrato, con aquel evento infeliz de quitarle la vida a otra persona. Seguramente había estado agobiado por aquel suceso que había marcado su vida y su conciencia. Pero cuando hablaba la semana pasada acerca de cómo Dios atrae la atención de Moisés y cómo Dios en ese mismo momento le da una tarea a Moisés, una tarea verdaderamente impresionante, porque lo que Moisés iba a hacer no era una tarea sencilla. Pero lo que dejaba ver yo la semana pasada es que Moisés, tratando de huir de su pasado, de sus errores, Dios no miró sus errores, ni sus pecados pasados, ni sus fallas. Dios no se le apareció a Moisés para condenarlo, para juzgarlo, para tacharlo, para perseguirlo. Se le apareció para librarlo de aquella condenación, de aquella culpa. Parece que Dios estaba diciéndole a Moisés: ya basta, 40 años son suficientes de llevar esa culpa y esa condenación. Entonces en ese momento Dios cambia la vida de Moisés. Moisés, que empezó a argumentar con Dios y a sacar excusas para no hacer lo que Dios le estaba invitando a hacer. Moisés en ese día recibió de Dios instrucciones que cambiaron su vida, y probablemente Moisés pensaba que su vida había terminado, pero Dios lo levantó, le dio una tarea, y Moisés terminó convirtiéndose en el gran patriarca en la nación judía. Un hombre, hermano, perdido en el desierto, terminó haciendo grandes señales y maravillas que derrumbaron el imperio egipcio en cuestión de semanas. Esta historia que acabamos de leer esta mañana se parece mucho, porque estamos hablando de Juan el Bautista, de Juan el apóstol. Y déjeme decir algunas cosas respecto a Juan. La palabra de Dios dice que el Señor llamó a Juan, el Señor Jesucristo llamó a Juan, y dice que Juan estaba con su hermano pescando. Un día el Señor pasó por ese lugar cuando estaba comenzando su ministerio, llamó a Juan y a su hermano, y los dos decidieron dejar las barcas y seguir al Señor Jesucristo. Juan era un hombre que había desarrollado una cercanía con el Señor Jesucristo. Era de ese grupo de los tres que estaban cerca del Señor. El Señor Jesucristo, por lo que uno aprende cuando lee la Biblia, tenía un grupo de 70 discípulos, y de ese grupo de 70 tenía un grupo de 12 que eran un poquito más cercanos, y de ese grupo de 12 tenía un grupo de 3 que eran Pedro, Jacobo y Juan. Y de entre los tres, de esos tres, Juan era el que estaba más cerquita del Señor. Tanto es así que la Biblia dice que el apóstol Juan descansaba recostado al lado del Señor. Tenía una confianza extrema con el Señor, tenía una confianza muy cercana. El día de la última cena, óigame bien, el día de la última cena,
está Jesús reunido con sus 12 discípulos, están compartiendo la Pascua y estaban, bueno, celebrando esta fiesta judía llamada la Pascua. Ya Judas había fraguado el plan para traicionar y vender a Jesús y estaba prácticamente en estos minutos de secuencia donde estaba a punto de entregar al Señor. Jesús está compartiendo con los discípulos y suelta esta en la cena y dice: les tengo una noticia, uno de ustedes me va a entregar. Y cuando dijo eso, hermano, que soltó eso ahí en la cena, wow, empezaron, algunos dijeron oh, y otros dijeron oh my God. Que empezaron a mirarse unos a otros y preguntaron: ¿quién? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y entonces parece que algunos de los discípulos que sabían que Juan tenía esta confianza con Jesús, parece que alguno le dice a Juan: pregúntale quién es. Claro, es como la gente cuando le dice a alguien aquí en la iglesia: mire, usted puede ir pregúntele al apóstol tal cosa. ¿Y por qué no usted? No, porque usted tiene confianza con él. Así que alguien en la cena le dice, pregúntale quién es, tú que tienes confianza con él. El apóstol Juan, que seguramente estaba al lado del Señor, le dice: Señor, ¿quién es? El Señor no le dice a todos, pero le dice a Juan y le dice casi en secreto, le dice: fíjate bien, el que mete su mano conmigo en el plato, ese es. El Señor agarra un pedazo de pan, siguen comiendo todos, mirándose uno a otro. El Señor toma un pedazo de pan, mete el pan en el plato, y cuando viene la mano peluda de Judas y tropieza con la de Jesús, Juan ve eso y dice: oh my God, oh my God. Se quedó frío, se quedó petrificado, porque si Jesús hubiera dicho eso en la cena, hermano, todavía no hubiera terminado de meter la mano en el plato y ya entre los otros 9 le hubiesen arrancado la cabeza. Desgraciado, miserable, traidor, te hemos dado comida y de todo, y lo hubieran acabado en un minuto, pero ese no era el plan. Así que Juan ve la mano de Judas metiéndose en el plato y dice: oh Dios mío, este traidor, y se quedó callado, no dijo nada. Pero cuento esto para que usted pueda dimensionar la confianza y la cercanía que había entre Jesús y Juan y Jesús. Juan, mis queridos hermanos, es este discípulo, es el discípulo junto con Pedro que iban entrando a la puerta la hermosa del templo, y estaba un paralítico. Oran por el paralítico, se sanó el paralítico, y como el paralítico se sanó, se los llevaron presos. Imagínense usted, la sociedad loca no es algo del presente, desde siempre. Le hacen un bien a este cojo, a este paralítico, que probablemente más de una vez la gente lo habría rechazado, despreciado, lo habían visto como un estorbo ahí en el templo, pidiendo, qué sé yo, a lo mejor representaba un estorbo para la gente. Pero Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, hacen esta cosa tan espectacular. Un milagro ocurre, el hombre se sana, y en lugar de felicitarlo, se lo llevaron preso. Lo llevan preso y empiezan a interrogarlo los sacerdotes, que qué hicieron, que cómo hicieron eso, que en nombre de quién hicieron eso, que por qué hicieron eso. Y Pedro y Juan sencillamente le respondieron: bueno, en el nombre de Jesús nosotros hicimos lo que nos mandó el Señor. Ese es el que ustedes crucificaron, el que ustedes crucificaron, al que ustedes despreciaron, al que ustedes rechazaron. En ese nombre este hombre está sano, y ahora ustedes lo ven así sano como está. Dice la Biblia que como no había manera de contradecir o de acusarlos de algún delito, los soltaron, pero antes de soltarlos los amenazaron y los intimidaron y le dijeron: mira,
Nosotros no queremos que ustedes sigan predicando en ese nombre, ni sigan esparciendo esa enseñanza, esa doctrina. Se van a tener que quedar callados, porque si no los vamos a perseguir. Y comenzó una persecución en la iglesia cristiana desde el primer momento en que la iglesia comenzó a hablar de Cristo. Las persecuciones, hermanos, están relatadas en la historia de la humanidad. Fueron miles, millones de cristianos perseguidos, azotados, asesinados cruelmente. Fueron miles los que fueron echados a las fieras en el circo romano. Fueron miles los que fueron crucificados a semejanza de su Señor Jesucristo, crucificados, burlados, execrados de la sociedad. Fueron atropellados, como dice el apóstol, aserrados algunos, triturados, molidos, escarnecidos, fueron tenidos por la escoria de la humanidad. Los cristianos sufrieron tal situación extrema, hermanos queridos, que a veces uno lee los libros de historia, y cuando uno lee el drama, la realidad, no se asemeja tanto. Sientes escalofríos leyendo las torturas y las persecuciones que sufrieron los cristianos del primer siglo. Por supuesto, Juan no estuvo exento de esas cosas. Juan también fue perseguido, Juan también fue amenazado, Juan también fue despreciado, rechazado y tachado por ser un seguidor de aquel carpintero nazareno. Entonces, ¿qué ocurre con el apóstol Juan? El apóstol Juan, un hombre lleno de compasión, lleno de amor, lleno de misericordia, terminó representando un gran peligro para el imperio romano. ¿Por qué? Porque el imperio romano de ese momento, era el imperio fundado sobre la persona del César. Y los césares romanos decían que ellos eran Dios y que a ellos debía adorárseles como a Dios y que debía reconocérseles como Dios, que ellos eran Dios y a quien querían le daban vida y a quien querían le quitaban la vida. Así que los César de Roma eran considerados como Dios, pero no solamente considerados como Dios, había un culto en Roma a la persona del emperador romano y tenías que adorar al emperador. Los cristianos, por supuesto, eran un gran estorbo a ese culto pagano, a ese culto idolátrico, porque los cristianos decían: nosotros no vamos a adorar al César ni los reconocemos como Dios, porque por encima de César está Jesucristo, que murió y resucitó y se sentó a la diestra de Dios. Él es el Dios verdadero y a Él adoramos. ¿Qué cree usted que era la respuesta? Bueno, mátenlos, échenlos al fuego, échenlos a las fieras, échenlos a las cárceles. Entonces, esa persecución terrible, por supuesto, estaba más enfocada en los apóstoles, porque se supone que los apóstoles eran los promotores de la nueva doctrina religiosa que atentaba contra el imperio romano. Entonces, había que acabar con los apóstoles. Dice la historia de la iglesia, óigame bien, dice la historia de la iglesia que los apóstoles fueron muriendo. Algunos fueron asesinados, como en el caso de Jacobo. Dice la Biblia que el rey Herodes, en Hechos capítulo 13, si no recuerdo mal, el rey Herodes apresó al apóstol Jacobo y a Pedro y mató a Jacobo. El rey Herodes asesinó al apóstol Jacobo, y así uno y otro fueron perseguidos. Algunos murieron crucificados, como el apóstol Pedro. Dice la Biblia que el apóstol Pedro fue sentenciado a morir crucificado. Y dice la historia de la iglesia, que cuando el apóstol Pedro estaba a punto de ser ejecutado, sabía que lo iban a crucificar y pidió que lo crucificaran de cabeza, porque no era digno de morir como su Señor. Juan el Bautista dice que
hablando de Jesucristo, Juan, dice que le preguntaban a él: tú eres el Mesías, tú eres el que esperábamos. Y Juan el Bautista decía: mire, y Juan era un hombre de envergadura, un hombre de peso, un hombre de autoridad. Cuando le preguntaban a Juan: tú eres el Mesías que venía, el que estamos esperando, Juan decía: no, yo no soy el Mesías, pero viene uno detrás de mí que yo no soy digno de amarrarle el cordón del zapato. Y a veces, esa cosa que yo digo aquí, a veces entre chistes y bromas, cuando oigo gente decir de Jesús, hablarle decir que Él es un amigo mío, un pana, y yo le digo Chucho. Cuando yo digo esas cosas aquí entre bromas y risas, en realidad hay algo muy serio en ese asunto, porque Juan, siendo Juan el hombre de la estatura que era, del que Jesucristo dijo: él, Juan el Bautista, en el reino, es un hombre muy grande. Jesús dijo eso. Ahora Juan el Bautista dice: yo no soy el Mesías, pero viene el Mesías, y el Mesías es tan grande, más grande que yo no soy digno de desatarle el cordón del zapato. Una cosa tan simple, tan sencilla, una cosa que cualquiera pudiera decir es una tontería, pero Juan decía: para hacer eso, para soltarle el cordón del zapato al Señor o amarrarle la trenza de su sandalia, para eso hay que tener dignidad, y yo, con todo lo que soy, creo que no la tengo. ¿Aló? Entonces hay gente que manosea la persona de Jesucristo como si fuera un muñeco de trapo. Pero no es el tema. Yo quiero ir más adelante. Este Juan, el apóstol Juan, representando un gran peligro para el imperio romano, el único que sobrevivió a los 12. El imperio romano, el César, probablemente el emperador Domiciano, lo sentencia a muerte a Juan. Óigame bien. Y la sentencia de muerte para Juan era calentar una especie de paila con aceite hasta que hirviera el aceite, y en ese aceite echar al apóstol Juan. Aceite hirviendo. Efectivamente, la historia de la iglesia, los libros de la historia de la iglesia cuentan que Juan fue llevado para ser echado en una paila de aceite hirviendo. Y mientras iba a cumplir el castigo, Juan decía: amaos los unos a los otros, así como Él los amó. Pero lo echaron a la paila de aceite hirviendo, y sorprendentemente el apóstol Juan no sufrió ningún daño. Algo sorprendente, algo que ya había ocurrido en el libro de Daniel. La Biblia dice que 3 varones que se negaron a adorar una estatua que había levantado Nabucodonosor fueron echados al fuego de un horno que ardía 7 veces más de lo normal, y cuando lo sacaron del horno ni siquiera olor a quemado tenían. Pero el mismo Nabucodonosor dice: yo veía ahí no a 3 sino a 4, y el cuarto era semejante al Hijo del Dios Altísimo. Entonces Juan es echado en una paila de aceite hirviendo y no le pasó ningún daño. Entonces el emperador Domiciano, el César Domiciano, decide deshacerse de Juan desterrándolo a la isla de Patmos. Juan probablemente, cuando está escribiendo aquí, óigame bien, cuando Juan está escribiendo aquí, Juan probablemente ya tenía unos 95 años, un anciano, y lo destierran a la isla de Patmos porque era un peligro realmente. Donde quiera que se paraba era un peligro para el imperio.
Era un peligro porque le decía a la gente: César no es Dios, César no debe adorarse como Dios. El Dios verdadero es Jesucristo, el que dio su vida por nosotros para nuestra redención. Era un gran peligro ese hombre en las calles. Así que lo destierran a la isla de Patmos, desterrado. Y ahí quiero llegar esta mañana. Juan, mis queridos hermanos, comienza a decir estas cosas. Cuando se le aparece el Señor, la primera cosa que Juan dice, permítame ponerlo en primera persona: tengo 95 años, he sido perseguido, dejé mis barcas, dejé mi trabajo, dejé mi casa por seguir a Jesucristo, por seguir a ese Jesús de Nazaret. Desarrollé una gran amistad cercana a Él. Fui testigo de su resurrección. Yo fui uno de los primeros en llegar el día que resucitó. Después de resucitar, compartimos algunos momentos extraordinarios. A mí me llevaron preso por haber orado por aquel cojo que estaba a la puerta de la Hermosa. Me amenazaron, me intimidaron, pero no podía hacer otra cosa sino seguir hablando de Cristo. Mi vida estaba en peligro, pero no me importaba mi vida. Tengo 95 años. Fui sentenciado a morir en una oportunidad. Me lanzaron a una paila de aceite hirviendo. Algo pasó, no lo sé explicar, no sé qué sucedió. El aceite no estaba hirviendo como pensaban. Mi cuerpo era permeable, no lo sé. Seguramente ahí estaba conmigo aquel Cristo al que le había dado mi vida. Como no pudieron acabar con mi vida, me enviaron a la isla de Patmos. Soy un anciano solo en esta isla. Y Juan, hermanos queridos, porque esta es una de las cosas que probablemente yo he predicado muchísimo en toda mi vida de pastor, de predicador. Esta probablemente es una de las cosas que más he predicado. Juan tenía todas las razones para abdicar, para renunciar a su fe, para decir: no puedo creer en esto. Es realmente muy duro creer en esto. Es muy difícil llegar a viejo, llegar a la edad que tengo, 95 años, estar solo, tirado en una isla, olvidado, sin probablemente nadie que me escriba un mensaje, nadie que me venga a visitar, porque evidentemente nadie lo podía ir a visitar. El Imperio Romano seguramente se las ingenió para que Juan estuviera completamente solo. Porque si alguna tortura podía aplicar el imperio, era la soledad sobre Juan. Y Juan probablemente diría: estoy solo, soy un anciano, di todo lo que tenía, puse toda mi fe en Él. Y probablemente Juan diría: yo tengo razones para renegar, para dejar de creer. Tengo razones para dejar de seguir. Me rindo, me cansé, ya es suficiente, solo quiero morir en paz. Pero mira, me encanta este hombre, me fascina este hombre, porque Juan dice: a pesar de todas las cosas que yo estaba viviendo y sufriendo, a pesar de todas las circunstancias, de la persecución, del desprecio, del rechazo, a pesar de todo lo que se había agolpado sobre mi vida, yo estaba en el Espíritu. ¿Aló? Yo estaba en el Espíritu. O sea, yo no me convertí en un carnal. Yo no me llené de amargura. Yo no perdí el enfoque. Yo no me aparté del Señor. Yo no me olvidé de Él. Sí, es verdad, estaba solo en una isla, abandonado, desterrado, tachado, marcado, invisibilizado, pero yo estaba en el Espíritu. Aleluya, qué bueno es eso. El número uno: pase lo que pase en tu vida, mantén el nivel espiritual en tu vida. Dígale al que está a su lado: mantén el nivel. Aleluya.
Yo sé que es odioso hablar de uno mismo. No es agradable hablar de uno mismo. Pero a veces, en ocasiones, cuando estoy así en alguna reunión privada, comparto con algunos hermanos las situaciones que hemos vivido mi esposa y yo como pastores, las soledades que nos ha tocado pasar, los desiertos, los rechazos, los desprecios. Pero si algo aprendimos, mantén tu nivel espiritual en alto. No dejes que baje. Juan dice: aquí estoy solo, no hay pastor, no hay apóstol, aquí no hay hermanos que me hablen, que me corrijan, que me digan: hermano, ¿qué pasó? No te vi el domingo en la iglesia. Mira qué pasó, que no estás adorando al Señor. Aquí no hay nadie. Yo tengo todas las razones para... Aquí puedo hacer lo que quiera. Como ha ocurrido con mucha gente que salió del país, que después que cruzaron la frontera, parece que en su mente un switch cambió y algo en su mente les dijo: después de la frontera Dios no está, Dios solo estaba allá en Coro. Y se volvieron locos, desenfrenados, descarriados. Parece que la relación que tenían con Dios era una relación simple y llana, muy pobre. Este Juan, hermanos, Juan dice: yo, si alguien tenía razones para renunciar a la fe, probablemente yo tendría una lista de varias razones. Pero a pesar de todo lo que estaba viviendo, yo estaba en el Espíritu. Gloria a Dios por eso. Es que la cosa más peligrosa que puede haber es cuando alguien deja de estar en el Espíritu, y lo opuesto es estar en la carne. Y el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, dice: manifiestas son las obras de la carne. Y comienza una lista de todas las cosas malas y perversas que hace la carne. Y comienza a hablar de: manifiestas son las obras de la carne, lascivia, concupiscencia, borracheras, orgías, adulterio, fornicaciones, mentiras, rencores, odio. Eso es la carne. Eso es la carne. Pero Juan dice: nada de eso estaba en mí, yo estaba en el Espíritu. Aleluya. Dele gloria a Dios esta mañana. La segunda cosa que Juan dice aquí, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Me gusta esa frase de Juan, porque Juan estaba solo en la isla de Patmos. Probablemente ya no lo estaban persiguiendo ni lo estaban amenazando con tirarlo a un horno de fuego o echarlo a los leones. Probablemente hasta el mismo Imperio Romano diría: ese es un viejo que ya ni habla, déjenlo en paz. ¿Qué sé yo? El asunto es que Juan dice: yo estoy aquí en la isla de Patmos, estoy solo, pero yo soy parte de las tribulaciones que ustedes están viviendo de aquel lado. Me gusta eso, porque Juan no dijo: bueno, a mí no me están persiguiendo, esos allá, unos hermanos que están persiguiendo por allá por la India, por allá por Asia, algunos hermanos que están pasando dificultades. Él no dice eso, dice: yo soy hermano de ustedes y yo soy copartícipe con ustedes en las pruebas y en las tribulaciones que ustedes están viviendo. Yo también sufro con ustedes, yo también padezco con ustedes, yo también sufro insomnio con ustedes, yo también lloro con ustedes. Me encanta el apóstol Juan diciendo: ustedes están en problemas, pero yo me siento parte de ustedes en sus problemas. Me gusta eso. Así debe ser el hombre de Dios, la mujer de Dios. Estás pasando problemas y dificultades, pero yo estoy contigo. Estoy contigo en las dificultades que estás viviendo. Entonces sigue diciendo el apóstol Juan, dice: yo estaba preso por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. El apóstol Pedro, escribiendo su carta, dice una cosa tremenda. El apóstol Pedro, no lo voy a leer. El apóstol Pedro, en la carta que escribe a los hermanos, dice: mire, hay algunos que se sorprenden por el fuego
de pruebas que ha caído sobre su vida y por las persecuciones que están padeciendo. Oiga bien, y el apóstol Pedro dice: si te persiguen y padeces por causa de Cristo, bienaventurado eres. Pero qué bueno que sufres por causa de Cristo y no por estar entrometiéndote en las cosas ajenas ni en otras cosas que no te convienen. O lo que es lo mismo, Pedro está diciendo: es bueno sufrir por la causa de Cristo, es malo sufrir por entrépito. ¿Aló? Entonces el apóstol Juan dice: yo estaba preso, pero no era por algo malo que yo hice. Estaba preso por causa del testimonio y por causa de la palabra de Dios. Lo más sorprendente, mis queridos hermanos, ocurre aquí cuando dice: yo estaba en el día del Señor en el Espíritu. Y cuando yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, sorprendente eso. Quisiera hablar del día del Señor. Tengo una tentación, pero porque hay gente que dice: no, uno puede adorar a Dios cualquier día, y uno puede adorar a Dios en su casa si puede. Hombre, en verdad tienes que adorar a Dios en tu casa, porque si no se te va a meter el diablo en tu casa. Porque la gente dice estas cosas como que cree que: ay, voy a sorprender al apóstol si le digo esto. Yo adoro al Señor en mi casa. Bien lo haces, qué bueno. Más te vale que lo hagas, y más te vale que sea verdad, porque si no el diablo se te va a meter y te va a poner la casa de cabeza. Es que yo adoro al Señor en mi casa. Gloria a Dios por eso. Pero hay un día del Señor. ¿Aló? Y no es el día de Carlos, ni el día de Juan, ni el día de Pedro, ni el día de Luisa, ni el día de María. Es el día del Señor. Y si es del Señor, entonces ¿es de quién? De Él. Pero no voy a hablar de eso. Ay. Y dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y cuando yo estaba en el Espíritu, yo sentí una voz detrás de mí. Detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esa voz decía: yo soy el Alfa y yo soy la Omega, yo soy el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. ¿Sabes qué me gusta de esto, Paola? Juan, perseguido, tachado, viejo, desterrado, estaba en el Espíritu. Pero en el momento en que cualquier persona hubiera dicho: estás acabado, no hay ninguna posibilidad para ti, Dios se le apareció el día del Señor y le dijo: yo todavía tengo una tarea para ti. Me gusta Dios. Me gusta Dios diciéndole a este hombre: yo sé que tiene más de 90 años. Sé que está solo. Sé que has sufrido. Sé que has pasado por todas las circunstancias indescriptibles. Pero yo no te he desechado. Yo tengo todavía una tarea para ti. Me encanta Dios diciéndole: yo tengo algo todavía para ti. Me gusta Dios. Y decía hace unos minutos, probablemente es el mensaje que he predicado más en todos mis años de pastor. No todo está terminado. Dios tiene la última palabra de tu vida. Dios tiene planes para tu vida. Dios tiene planes. Es brutal, arrollador. El libro de Apocalipsis, yo no sé cómo escribió Juan. Tenía bolígrafo, tenía papel, papiro, una tablet, yo no sé qué tenía. Lo que sé es que Dios dijo:
Cuando todos te hubiesen desechado, todavía yo vengo a decirte que yo soy el principio y el fin. Tu vida no ha terminado. Yo tengo planes para tu vida. Yo tengo planes para ti. No importa las circunstancias que estás viviendo ahora, no te desconectes de la presencia del Señor y tampoco te desconectes de la iglesia ni del sentir de tus hermanos. Este es algo que yo quiero enfatizar. Juan dice: yo estaba en el Espíritu, no me desconecté del Señor, pero tampoco me desconecté de mis hermanos. Ellos estaban lejos allá, pero yo sentía el dolor de ellos, yo vivía la persecución de ellos, yo vivía el sufrimiento de ellos. ¿Sabes? A veces me sorprende la gente me sorprende cuando me dice: yo estoy bien con el Señor, aunque yo sé que tengo 6 meses que no voy a la iglesia. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A veces ni respondo esas cosas y la gente me dice eso con una sonrisa en la boca. Apóstol, bueno, yo estoy bien con el Señor. Yo sé que no voy desde diciembre, pero ahorita en Navidad seguramente voy. ¿Qué esperas de mí? Que te aplauda, que te celebre. Juan dice: yo estaba lejos, yo no tenía posibilidad de congregarme, pero yo no me desconecté de mis hermanos. ¿Podrás creer que hay gente que hasta lo bloquea a uno en el WhatsApp? Gente que me decía: usted es mi padre. ¿Y sabes por qué me bloquean en el WhatsApp? Porque publican cosas que les da vergüenza que yo las vea. ¿Quién soy yo? Antes de que las publiquen, Dios las ha visto, y delante de Él es quien debieran tener vergüenza. ¿Creen que se pueden esconder de Dios? Quisiera encontrar al primer ser humano que bloqueó a Dios para que Dios no supiera lo que está haciendo. Algunos se crearon Facebook con otros nombres, Instagram con otros nombres. Juan dice: yo estaba en el Espíritu, yo estaba orando, yo estaba conectado con el Señor. No tenía Biblia, ¿sabe? Todavía no se había escrito la Biblia. No se había compilado. Y Juan dice: aún así yo me mantenía en comunión con el Señor, pero tampoco me desconecté de mis hermanos. No se desconecte de la iglesia. Tal vez usted pase algún momento por una situación crítica, que no pudo venir a la iglesia por alguna temporada. Pero yo sé que hay alguien a quien usted le puede escribir, decirle: hermano, ore por mí, estoy pasando una aflicción, no puedo ir esta semana a la iglesia. Hermana, ore por mí, estoy pasando una dificultad, no estoy en coro, estoy en otra ciudad, estoy en otro país, ore por mí. Oh. Entonces, ay. Voy a cerrar con estas palabras. Salmo 40, versículo 1 hasta el 4, hasta el 3, 1, 2 y 3 de la Nueva Versión Internacional. Lo leí la semana pasada, pero para mí son las palabras precisas para cerrar esta prédica de hoy. Puse en el Señor toda mi esperanza. Y yo sé que esa frase es bonita, pero hay gente que pone la esperanza en el Señor, pero por si acaso el Señor me falla, tengo esta opción.
¿Cómo se nota que no has pasado por el momento donde Él es tu única opción? Cuando llega el día en la vida de alguien donde Dios es la única opción, ese día nos damos cuenta que solo en Él podemos poner toda nuestra esperanza. Él es mi esperanza. Dice: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios una nueva canción, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Mire qué interesante. Puede ser que estés pasando momentos difíciles en tu vida, pero te digo hoy, Dios no ha terminado con usted. Dios no ha terminado con usted y Dios tiene planes para usted. Abra su corazón al Señor y dígale: Señor, yo no sé cuántos años voy a vivir, 60, 70, 80, 90 años. No sé dónde voy a estar cuando tenga 90 años. Pero si hay algo que quisiera tener muy claro es, aunque tenga 90 años, solo en una isla, quiero estar en el Espíritu y no desconectarme de mis hermanos. Estar atento a tu voz para recibir tu instrucción y recibir los planes que tienes para mí. Me encanta Dios ahí, porque Dios le dijo: ¿sabes qué? Necesito de ti. Necesito que escribas todo lo que yo te voy a mostrar y se lo mandes a esas iglesias. Necesito que escribas esto, porque generaciones tras generaciones leerán lo que tú escribas. Su corazón se llenará de esperanza cuando lean lo que tú vas a escribir. Necesito que escribas esto, porque los que pierdan la fe la recuperarán leyendo lo que tú vas a escribir. Necesito que escribas esto, porque cuando lean lo que yo te voy a mostrar, lo que tú vas a escribir, algunos que estén desanimados recuperarán el ánimo. Algunos desalentados recuperarán el aliento y seguirán dando pasos, porque leerán. Tú vas a escribir, porque no ha terminado tu vida. Este es el plan que tengo para ti. Yo soy el principio y el fin de tu vida. Póngase de pie y denle un aplauso al Señor de gloria, que no se rinde con nosotros, que no se cansa con nosotros, que no nos abandona y siempre tiene un plan para nuestra vida. Aleluya, aleluya. ¿Sabes qué me sorprende? Me sorprende esa frase que Juan escribió. Dice: cuando yo le vi el rostro al Señor, era como el sol brillante. Y esa frase no está ahí por casualidad. Está ahí porque los César decían que ellos eran el sol y la luna. Y Juan dijo: yo vi a uno que brillaba de verdad más que el sol. Seguramente Juan había visto la cara de César muchas veces. Aleluya. Y se había dado cuenta que era una cara común y corriente, que no brillaba, pero vio la cara del Señor y dijo: su cara brilla más que el sol. Él no ha terminado contigo y sus planes no han cesado para tu vida. Aleluya. Gloria a Dios.